La historia de Menudo no es solo la de una banda juvenil, es la historia de un experimento brutal que convirtió a niños en productos desechables. En los años 80, estos jóvenes llenaban estadios, vendían millones de discos y tenían fanáticas en todo el mundo. Eran el fenómeno musical más grande de habla hispana, pero lo que el público veía en el escenario era solo una parte de la historia. Detrás del brillo y la fama había otra realidad: contratos abusivos, jornadas extenuantes y un control extremo que les robó su infancia. Cómo una banda infantil alcanzó la cima para luego desmoronarse en escándalos, y qué precio pagaron sus integrantes por la gloria. Hoy revelaremos la historia oculta de Menudo, una máquina de hacer dinero a costa de las vidas de quienes lo conformaron. Acto 1. El nacimiento de una revolución. A finales de los años 70, la industria musical latina estaba dominada por baladas románticas y grupos tradicionales, pero en Puerto Rico un hombre tenía un plan para cambiarlo todo: Edgardo Díaz, un productor con experiencia en las boys band española La Pandilla, soñaba con algo más grande, un grupo juvenil que nunca envejeciera. La idea era simple pero brillante: cuando un miembro creciera demasiado, sería reemplazado por otro más joven. Así nació Menudo, el primer grupo musical diseñado para mantenerse siempre fresco. El nombre surgió por accidente. Durante uno de los ensayos, la hermana de Edgardo exclamó: «¿Pero qué mucho menudo hay aquí?», refiriéndose a los jóvenes que eran los integrantes. La frase se quedó y, sin quererlo, nació la marca que cambiaría la música latina. Los primeros integrantes fueron Ricky, Carlos y Oscar Meléndez, junto con Fernando y Nefti Salaberry. 5 niños con talento y carisma, pero que apenas entendían la magnitud de lo que estaban iniciando. En 1977 lanzaron su primer álbum, Los Fantasmas, con una producción modesta pero suficiente para captar la atención del público puertorriqueño. Vendieron 6.000 copias, una cifra decente para un grupo que apenas comenzaba. Sin embargo, los primeros años fueron difíciles. No habían giras masivas ni grandes patrocinios, solo pequeños conciertos y presentaciones en programas locales. Pero Edgardo Díaz no se rendía. Sabía que para convertir a Menudo en un fenómeno global necesitaba algo más que talento. Necesitaba una estrategia de marketing sin precedentes. Así comenzó el perfeccionamiento de su modelo: reglas estrictas, una imagen impecable y el concepto de rotación de miembros que poco a poco cambiaría el destino del grupo y marcaría la vida de sus integrantes. Lo que nadie imaginaba en ese momento era que este método, que parecía un golpe maestro, también sembraría la semilla de un sistema implacable y despiadado. Acto 2. El ascenso y la menudomanía. El éxito local no era suficiente. Edgardo Díaz quería más. Sabía que si Menudo quería dominar la música latina, debía cruzar fronteras, y en 1980 lo logró. Ese año, Menudo lanzó su álbum Es Navidad en Venezuela, vendiendo más de 150.000 copias, un número impresionante para un grupo juvenil. Pero el verdadero golpe llegó en 1981 con el lanzamiento de Quiero Ser. Este álbum incluyó 3 himnos que cambiarían la historia del pop latino: Súbete a mi moto, Claridad y Quiero Ser. Canciones pegajosas, coreografías energéticas y un carisma imbatible convirtieron a Menudo en el fenómeno juvenil más grande de América Latina. Así nació la menudomanía. Los conciertos ahora eran masivos, con fans gritando y desmayándose al ver a sus ídolos. Las estaciones de radio no dejaban de sonar sus éxitos y los programas de televisión lo buscaban desesperadamente. Menudo ya no era solo un grupo musical, era una marca multimillonaria. Con este auge, Díaz apretó aún más las reglas. Los integrantes vivían bajo un régimen estricto de trabajo, con horarios agotadores, pocas horas de sueño y una imagen perfecta controlada. No podían tener novias en público ni mostrarse con vicios. Siempre tenían que ser el reflejo de la juventud ideal. Y si uno rompía las reglas o simplemente se hacía demasiado mayor, era reemplazado sin contemplaciones. En 1982, René Farrait, uno de los favoritos del público, tuvo que irse. Sus lágrimas en su último concierto conmovieron a miles de fans, pero Edgardo Díaz no dudó en sustituirlo al día siguiente. Ese mismo año, Menudo se convirtió en la primera boy band en tener un jet privado, un Lockheed Jet Star, que antes había pertenecido al presidente Nixon y al Shah de Irán. El mensaje era claro: Menudo no era solo un grupo, era una superpotencia del entretenimiento. Pero detrás de todo este glamour, el desgaste y la presión comenzaban a pasar factura, y lo peor estaba por llegar. Acto 3. El imperio quebrado.
A mediados de los 80, Menudo estaba en la cima del mundo, sus discos vendían millones, las giras eran un éxito absoluto y los contratos con gigantes como RCA International los habían llevado al mercado anglosajón. Incluso empezaron a grabar en inglés y portugués para conquistar Estados Unidos y Brasil. Pero detrás de los reflectores, la maquinaria de Menudo empezaba a oxidarse. El sistema de rotación de integrantes, que en un principio parecía brillante, se convirtió en una fuente constante de conflicto. Los chicos eran sustituidos sin previo aviso y sin importar cuánto los quisiera el público. Las salidas eran frías y automáticas. Uno de los golpes más duros llegó en 1984, cuando Ricky Meléndez, el último miembro original, dejó el grupo tras 8 años. Su despedida fue un momento amargo, pero Menudo siguió adelante con nuevos integrantes como Ricky Martin y Robbie Rosa, quienes más tarde serían estrellas globales. Sin embargo, la expansión internacional trajo consecuencias trágicas. En Brasil, la sobreventa de entradas para sus conciertos generó un caos absoluto. En Río de Janeiro, 2 personas murieron pisoteadas por la multitud. En Sao Paulo, 200.000 asistentes abarrotaron un estadio sin medidas de seguridad adecuadas. El brillo del fenómeno empezaba a mostrar sus grietas. Al mismo tiempo, las denuncias sobre explotación laboral y abusos dentro del grupo se hacían cada vez más difíciles de ignorar. Los integrantes eran obligados a trabajar jornadas maratónicas, con contratos que los mantenían atados sin poder reclamar derechos básicos. Y luego estaban los rumores más oscuros. José Menéndez, el ejecutivo de RCA que había llevado a Menudo al éxito internacional, fue acusado décadas después de abuso y su conexión con el grupo empezó a levantar sospechas. La estructura que sostenía el imperio de Menudo comenzaba a tambalearse. A finales de los 80, las ventas comenzaron a caer y el fenómeno que alguna vez dominó América Latina ya no tenía el mismo impacto. Pero en lugar de detenerse y corregir el rumbo, Díaz tomó una decisión que lo cambiaría todo. Acto 4. Secretos oscuros y el escándalo que sacudió al mundo. El mundo veía a Menudo como a un grupo de jóvenes talentosos viviendo el sueño de la fama, pero tras el telón se gestaba una historia mucho más siniestra. Con el paso de los años comenzaron a surgir testimonios escalofriantes de exintegrantes que revelaban lo que realmente ocurría detrás de las cámaras. Las denuncias hablaban de abuso, explotación y manipulación psicológica. Roy Rosello, uno de los exmiembros más vocales, declaró haber sido víctima de abuso sexual por parte de Edgardo Díaz y otras figuras cercanas al grupo. Y no fue el único, otros ex-integrantes compartieron experiencias similares, describiendo un ambiente de miedo donde los menores eran vulnerables y sin protección. Pero estos abusos no se limitaban solo al ámbito físico. Los contratos draconianos, la falta de libertad y la constante amenaza de ser reemplazados mantenían a los integrantes en un estado de sumisión total. No tenían a quién acudir, ni siquiera sus propios padres, quienes muchas veces desconocían lo que realmente pasaba tras bastidores. En los años 80, Menudo era un fenómeno global, vendía millones de discos y llenaba estadios en todo el mundo, pero mientras la maquinaria de la fama seguía girando, los integrantes que abandonaban el grupo lo hacían con cicatrices emocionales profundas. Algunos lograron reconstruir sus vidas, otros, en cambio, quedaron atrapados en un pasado del que nunca pudieron escapar. Los rumores de abuso comenzaron a filtrarse en la prensa, pero la industria protegía a Díaz. La imagen de Menudo debía permanecer intacta. Sin embargo, con el tiempo, las denuncias se hicieron demasiado fuertes para ser ignoradas. El grupo que una vez simbolizó la inocencia y la juventud se vio envuelto en un escándalo que expuso el precio real de su éxito. El mito de Menudo empezaba a desmoronarse, pero la verdadera caída aún estaba por llegar. Acto 5. La verdad que salió a la luz. Menudo parecía invencible, pero su estructura tenía grietas que tarde o temprano colapsarían. A finales de los años 80 y principios de los 90, el grupo comenzó a perder fuerza. Las constantes rotaciones de integrantes desgastaron al interés del público y la frescura que había sido su sello distintivo empezó a sentirse forzada. Pero el verdadero golpe no vino de la falta del éxito, sino de las sombras del pasado que finalmente salieron a la luz. Las denuncias de abuso por parte de Edgardo Díaz y figuras cercanas al grupo comenzaron a hacerse públicas. Ex-integrantes rompieron el silencio y narraron el infierno que vivieron bajo la maquinaria de Menudo. Lo que durante años había sido solo un rumor, ahora era imposible de ignorar. En 1990, el arresto de 2 miembros de Menudo por posesión de drogas manchó la imagen del grupo. La marca que una vez representó inocencia y éxito juvenil, ahora se asociaba con escándalo y controversia. La industria que había protegido a Díaz durante años comenzaba a darle la espalda. El final era inevitable.
Para 1997, el nombre de Menudo fue vendido y el grupo se reestructuró como MDO en un intento desesperado por mantenerse relevante, pero el fenómeno nunca volvió a ser el mismo. La magia de Menudo se había desvanecido y lo único que quedaba era un legado marcado tanto por la gloria como por la explotación. Años después, algunos exintegrantes intentaron recuperar el espíritu del grupo con giras nostálgicas, pero las heridas del pasado seguían abiertas. En 2023, el documental Menéndez más Menudo, Boys Betrayed, reveló más detalles escalofriantes, conectando al grupo con una de las historias más turbias de la industria musical. Hoy, Menudo es recordado como una de las boy bands más influyentes de la historia latina, pero también como un ejemplo brutal de cómo la ambición y la codicia pueden destruir vidas. La pregunta sigue en el aire: ¿cuántas otras historias como esta han sido enterradas en la industria musical? El precio de la fama y la industria que calla. Menudo fue más que una banda, fue un experimento, un modelo de negocio disfrazado de sueño juvenil. Durante décadas, millones de fanáticos lo vieron como ídolos, sin saber lo que realmente ocurría tras bambalinas. Pero ahora las historias ocultas están saliendo a la luz, dejando una pregunta inquietante: ¿cuántos otros casos como este han existido sin que nadie lo exponga? El grupo dejó un impacto imborrable en la música latina, inspirando a futuras generaciones de artistas, pero también dejó cicatrices en aquellos que lo conformaron. Muchos de sus exintegrantes han hablado sobre las secuelas físicas y emocionales que les dejó su paso por la banda. Algunos lograron reinventarse y construir nuevas carreras, pero otros quedaron atrapados en la sombra de su pasado. Lo más aterrador no es solo lo que pasó con Menudo, sino la posibilidad de que la industria siga funcionando de la misma manera. Durante años, el entretenimiento ha sido un terreno fértil para la explotación de menores, y aunque algunos casos salen a la luz, muchos otros siguen enterrados en silencio. La historia de Menudo es un recordatorio de que detrás del brillo del espectáculo hay una realidad oscura, un sistema que no duda en sacrificar a sus propios ídolos por dinero y fama. Y ahora la pregunta es para ti: ¿crees que estos casos han cambiado algo en la industria o la historia solo se sigue repitiendo con otros nombres? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Sin más nada que decir, me despido. Hasta el próximo video.